Thanks a lot, and I'm very honored to be here today. Let me first apologize for not being able to speak in Spanish. As you can hear, I am not very good with foreign language, and I'm sorry that for those of you who know French, maybe this will make it easier. So this is. This is a book which has finally been 2013, was published in English in last March, and I'm very grateful to my publisher in Spanish, to Fondo, for publishing the book now in Spanish. And I was told that this was a very beautiful translation in Spanish. I am not able to judge, but I'm very grateful to my publisher for making it possible to reach a Spanish public audience. So let me first be very clear about what I try to do in this book. So in this presentation, I will present some of the results that are in the book. This book is really about the history of income and wealth distribution in many countries, and so I try to draw conclusion for the future as well, but this is really mostly the outcome of a very collective research project. So many researchers from many parts of the world were involved in collecting the historical data. Atkinson in Britain, Saez for the US, Facundo Alvaredo, who's from Argentina and was played a very important role in this data collection process. And this is still going on. I should make clear that the book is only a photography of the data that was available at a given point in time when I wrote the book, but we put more data online all the time. And in particular, I would like to apologize for the fact that Chile and Latin America is not present in the book as much as I would like it to be. Although this is not entirely my fault, this is largely because access to fiscal data, in particular historical fiscal data, was not as easy in Latin America as in other parts of the world, but I very much expect in the future that we will make progress and we will be able to include more countries, in particular in Latin America, and I will show you some preliminary results about Chile at some point in this presentation. So in this presentation, I will show you a number of results. Now, if you want to have a complete view of the material and the historical data that's in the book, you can go on this website where you will find all the statistical series and graph and tables available for free online. You can also look at this website, the World Top Income Database, which is where a lot of the income distribution data is. So the countries in red are the countries that are already in the database, and the countries in blue, including Chile, are about to enter the database, but this was not, the data was not entirely collected at the time of when the book was published. So what does it mean to be in the database? What this means is that we try to collect all the historical data on income that we could find. So usually the oldest source of information about income comes from the income tax itself. So it's important to realize that taxation is always more than taxation. Siempre es más que tributación, sino que una manera de producir información, de producir categorías estadísticas, jurídicas, que cuando uno no hay impuesto a la renta en el siglo XIX, cuesta. Y cuando no hay impuesto a la renta, el registro de la propiedad a través de la tributación de la propiedad ha jugado un rol importantísimo, y generalmente esto es aún más antiguo que el impuesto a la renta. El impuesto a la renta moderno se creó en la mayoría de los países entre 1900 y 1920. Yo creo que en Chile se introdujo el año 24, 25, en Estados Unidos fue el año 13, en Francia el año 14, en Inglaterra el 1908, en Alemania, Japón fue un poquito antes, 1890. Así que a principios de los 1900 en general, y cuando tenemos datos de impuestos a la renta, aunque para Chile
nadie ha usado los datos históricos cabalmente. No sé cuánto hay disponible. Hay más datos disponibles del año 64, no sé cuántos datos hay disponibles del periodo anterior. Pero lo que hacemos con esta base de datos es juntar todos estos datos para obtener algún cálculo de la evolución de la desigualdad del ingreso. Les quiero mostrar un ejemplo que es particularmente espectacular. Tiene que ver con Estados Unidos. Este es un indicador de desigualdad de ingreso en Estados Unidos. Esta es la participación del ingreso total yendo al 10% superior, el decil más alto, y uno encuentra un gráfico similar para todos los países que aparecen en rojo en este sitio web, pero no voy a poder mostrarles cada país, pero por lo menos les voy a mostrar el caso de los Estados Unidos. Ustedes pueden ver que la participación del ingreso total que va al 10% más alto fluctúa entre 30% en el periodo posguerra a más de 50% hoy día y cercano a 50% en los 20, el año 28. Así que estos son los órdenes de magnitud típicos de la desigualdad de ingreso. La participación de ingreso que va al 20%, al 10% más alto. A veces 25 hasta 50% va a ellos. En América Latina generalmente está más cercano al 50%. Pero en general no tenemos series históricas completas para que nos permitan comparar. Para Estados Unidos podemos ver que hay una caída en la desigualdad en la primera mitad del siglo XX, que es exactamente lo que Kuznets comentó en los 50. Él era un economista numérico que fue histórico, que fue el primero en completar las cuentas nacionales para los Estados Unidos, le calculó el producto para el periodo y fue el primero que en los 50 utilizó los datos de impuestos a la renta para poder calcular la evolución de la participación de ingreso total que iba a los distintos grupos sociales. Y él encontró exactamente lo que encontramos aquí. No tenía Excel en esa época. Pero hizo los cálculos bien, usó los mismos datos que nosotros, que estamos de acuerdo completamente con Kuznets, solo que ahora tenemos otro medio siglo más de datos, lo que él hizo en los 50, y tenemos 30 países en vez de 5. Entonces lo que estamos haciendo es ampliar el trabajo de Kuznets en una escala mucho más alta, y probablemente la razón por la cual no se había hecho antes es, bueno, primero es más fácil hoy día, con las tecnologías de informática moderna se puede recoger esos datos a gran escala. Y también veo otra razón, y es que este trabajo durante mucho tiempo fue visto como demasiado histórico por parte de los economistas y demasiado económico por los historiadores, entonces nadie lo hacía. Y ustedes pueden ver, esta es una manera de mejor entender la evolución de largo plazo, que yo creo que compete a los economistas, historiadores y a todos. Lo que encontramos aquí, estamos de acuerdo con Kuznets sobre la gran caída en la inequidad, desigualdad, y tenemos estabilización en los 50, 60, 70, y cuando tenemos alguna participación estable del ingreso total que va al 10% más alto, esto corresponde con el ideal de posguerra de crecimiento equilibrado, de que cuando hay una participación estable, los 50, 60, 70, significa que si uno tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2% o 3% el año 60, todos crecen a 3%. El ingreso promedio del top 10 crece a 3 y el de los más abajo también. Entonces, todo lo que le preocupa a uno es el crecimiento, porque todos se benefician del crecimiento en la misma proporción. Ahora, esto no es lo que tenemos hoy en día. Partiendo del año 80 hasta el 2010, tenemos un aumento en la desigualdad de ingreso en Estados Unidos, y el 2012, que son los últimos puntos de datos, si uno incluye ganancias de capital, tenemos más de 50% del ingreso total que va al 10% más alto. Así que podemos ver que este aumento en la desigualdad en las últimas décadas es extremadamente espectacular. No es solamente un par de individuos que han ganado mucha plata, uno que otro individuo que no importarían demasiado, sino que aquí tenemos, esto tiene significancia macroeconómica cuando va de 1/3 a un 50% del ingreso que va al 10% más alto. En 30 años uno tiene que preguntarse, ¿dónde va a parar esto?
Uno no puede simplemente decir que el mercado va a resolver el camino a tomar y que no hay que preocuparnos nada sobre el largo plazo. No, cuando la tendencia es tan grande, uno tiene que preguntarse dónde vamos a estar el 2020, el 2030. ¿Y cuál es la explicación para este tremendo aumento de la desigualdad en las últimas décadas? Es un proceso complejo. En el libro yo miro distintos mecanismos económicos que juegan un rol importante. Y si uno quiere explicar este aumento de la desigualdad en Estados Unidos, primero uno tiene que tomar en consideración el hecho de que no fue igual de grande en todas partes. Si ustedes comparan, por ejemplo, en este gráfico yo comparo Estados Unidos con Europa. Este es el 10% más alto en Estados Unidos, un gran aumento. Y cuando yo digo Europa, este es el promedio ponderado del producto de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Suecia. Así que no es exactamente Europa, pero gran parte de Europa. Que el resto de los países tienen algo similar, el resto de los países europeos. Podemos ver que el aumento de la desigualdad ha sido mayor en los Estados Unidos que en Europa. También tenemos una medio anual, todo se ve muy liso, pero cuando uno mira las series anuales, por supuesto, mucho más caótica, porque en particular tenemos aquí los ciclos de mercado, fines de los ciclos, y hay ganancias de capital, pero es importante mirar la evolución de largo plazo, más que la de corto plazo, aunque ambas son importantes. Entonces, cuando uno toma estos promedios anuales, uno tiene una elevación clara en Estados Unidos, y la elevación en Europa es más moderado. ¿Cuál es la explicación? Bueno, primero, esto muestra que uno no puede simplemente decir, ya, el aumento de la desigualdad proviene de la globalización, que es una explicación muy común en Estados Unidos. Es decir, bueno, tenemos China, ha cambiado el mundo laboral del mundo y entregan mano de obra no calificada y esto altera los precios de los salarios. Bueno, yo no digo que no sea importante, solo que digo que esto no basta para explicar, porque la globalización afecta no solamente a los Estados Unidos, sino que a Europa y Japón, así que uno tiene que tener alguna explicación adicional de por qué el aumento de la desigualdad fue tan grande en Estados Unidos. Probablemente parte de la explicación es particularmente un acceso particularmente desigual en la educación en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muy buenas universidades, pero la mitad más baja de la población, o el 2/3 más bajo de la población, no pueden ir a Harvard, sino que van a escuelas y community colleges que no tienen tan buena calidad comparado con los de los top. Así que hay una desigualdad en el acceso a la educación que ha contribuido con la desigualdad de los ingresos en Estados Unidos más que en Europa y que en Japón, y podría ser parte de la explicación por qué el aumento de la desigualdad ha sido tan particularmente alto en Estados Unidos. La educación, por supuesto, es muy importante y probablemente, o sea, parte de la explicación del aumento de la desigualdad en Estados Unidos y más inversión pública en educación superior podría contrarrestar hasta cierto sentido la tendencia. Pero no es la única explicación, porque de hecho parte del aumento alto, aquí pueden ver la importancia de las ganancias de capital y las stock options arriba, siguiendo los ciclos del mercado bursátil, gran parte del aumento de la desigualdad ha provenido no solamente el top 10, sino que el top 1 de 0 o el 0.1%. No es que este grupo sea muchísimo más educado que la gente que está más bajo que ellos. El top 1 no es tanto más que el top 3%, pero se invierte la inversión en educación pública superior, por supuesto que es muy importante, pero no explicaría tanto la diferencia entre el 1% con el siguiente 2 o 3%. Esto tiene que ver más con el aumento en las compensaciones de los gerentes de alto nivel, en las grandes corporaciones que pudieron votar para sí mismos aumentos de sueldo altísimos, de $1 millón a $5 millones, y gente que ganaban 2 pasaron a ganar 10, y la gente que ganaba 500.000 fueron a 1 o 2 millones. Así que hubo un aumento enorme en las compensaciones de los gerentes de más alto nivel, que cuesta explicar solo en la base de la educación o productividad o desempeño,
simplemente tiene mucho más que ver con a veces la capacidad de algunas personas para poder votar que se diera a ellos mismos estos paquetes de acciones y compensaciones más altas, y probablemente una gran baja en las tasas tributarias para los más altos de ingresos, que yo les aseguro ha contribuido a cambiar los incentivos para los altos gerentes de las grandes, que se han hecho estos grandes aumentos. Vamos a volver a esto al final. Ahora, en el libro yo hablo mucho sobre esta evolución, comparando Estados Unidos, Europa y otros países cuando puedo. Pero, en general, lo que estoy tratando de hacer con el libro es cambiar la atención del aumento de la desigualdad en los ingresos con el aumento de la desigualdad de la riqueza. La riqueza o capital, que yo uso como sinónimo en mi libro, es distinto de ingreso, porque la riqueza o capital incluye todo lo que uno puede poseer en términos de activos, lo que incluye bienes raíces, vivienda, activos empresariales, activos financieros. Entonces, cuando uno mira la distribución de la riqueza, lo que ve en la práctica es que siempre es mucho más desigual que el ingreso. Entonces, para tener los órdenes de magnitudes en mente, ustedes pueden ver para ingresos la participación que va arriba al 10% superior, va de 1/3 a la mitad o de 1/4 a 50%. Ahora, cuando uno mira a la desigualdad de la riqueza, siempre es mucho más alto que eso. Hay mucha desigualdad en ingresos, pero para la riqueza generalmente va de 50 a 90% o 100%. Así que para mostrarles, esta es la devolución histórica de la desigualdad de la riqueza en Europa y Estados Unidos. Nuevamente Europa es Alemania, Francia, Suecia, Inglaterra. Podemos ver que esta es la participación que va al 10% superior, que siempre está entre 50 y 90%, así que esto es mucho más alto que esta desigualdad de riqueza, es mucho más alto que para desigualdad de ingreso, que va de 25 a 50%. Así que la desigualdad de riqueza siempre es muchísimo más alta. Podemos ver que ha habido una reversión también entre Estados Unidos y Europa. Europa solía ser mucho más igual que los Estados Unidos un siglo atrás. Así que la concentración de riqueza era más alta en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. La concentración de riqueza era mucho más extrema. Pero después, partiendo con la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial, y tenemos un aumento de concentración de riqueza en las últimas décadas, particularmente en Estados Unidos. Pero podemos ver que la concentración de riqueza hoy día sigue siendo menos extremo de lo que fue en el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Así que es muy alto cuando tenemos 70% de la riqueza total que va al top 10% en los Estados Unidos o 60-65% en Europa, por supuesto, muy grande concentración de riqueza, pero un siglo atrás era aún peor en el sentido de que prácticamente cada sociedad europea teníamos 90% de la riqueza total al top 10%, lo que significa que básicamente no le queda riqueza al resto de la población. En el libro yo distingo entre el 10% superior, el 50% inferior y el 40% del medio, que a veces llamo la clase media, que no está ni en la parte de abajo ni en el top 10. Y 90% con el top, si decimos 90% y 10%, no había clase media. Por ejemplo, la participación del de abajo era 95%, la clase media era tan pobre como la más pobre. Mientras que hoy día la mitad de abajo todavía es dueño muy poco de la